Le cedo el micrófono. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Agradezco una vez más la invitación del grupo estudiantil para dar una conferencia, esta vez sobre un tema que es muy escasamente abordado en los ámbitos de la ciencia. Quizás por eso también explica que haya hoy poca gente, porque vamos a hablar el día de hoy de esas tres esferas que son ciencia, ética y ecología, y en realidad hablaremos de ecología política, porque hay muchas ecologías, y en este caso, digamos, hablaremos de ecología política. El tema de la relación entre ciencia y ética ha permanecido como un tema tabú, por lo que creo voy a intentar explicar en la primera parte de la charla. Me voy a tomar unos 30-40 minutos quizás, ¿no? Y quizás podamos abrir un poco la discusión si lo consideran pertinente. Y voy a entrar justamente hablando de ciencia, ética, ecología, y me voy a ir a revisar el caso de México. Bueno, tenemos que comenzar hablando de la ciencia. Quizás comenzaría diciendo que no podemos perder de vista una mirada, digamos, sobre la ciencia que justamente relativice la ciencia. ¿Qué quiero decir con esto? No olvidemos en una visión histórica, que la especie humana tiene 200.000 años de antigüedad. Si hoy estamos viviendo este presente, lo estamos viviendo porque han ocurrido procesos históricos de todo tipo con la especie Homo sapiens, y la especie Homo sapiens tiene 200.000 años. Para poder llegar al punto de hoy, la humanidad o la especie humana siempre ha utilizado conocimientos para interpretar, conocer y apropiarse de la naturaleza y del mundo y la realidad. Y fíjense ustedes que de estos 200.000 años, la ciencia es solamente la última forma de conocimiento que aparece hace unos pocos cientos de años, ¿no? Y la pregunta que pocas veces se hace es si el ser humano tenía formas de conocimiento no científicas o precientíficas durante todo el resto de su larguísima trayectoria histórica. Los cuentos que la respuesta es sí. Y digamos que la especie humana o las sociedades humanas, antes de que apareciera la ciencia, tuvieron acceso a la realidad y a su transformación y a su apropiación a través de otras formas de conocimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en una visión crítica sobre la ciencia es relativizar el conocimiento científico. No es el único conocimiento del que disponen los seres humanos, no es ni siquiera el más convalidado, digamos. Es una forma más de conocimiento y está ligado con una época particular de la historia humana. Entonces, se puede decir, porque no es fácil poder trazar el origen de la ciencia, pero podemos hablar de que la ciencia, de manera oficial, digamos, entre comillas, aparece en el siglo XVII, cuando aparecen las primeras sociedades científicas en Inglaterra y en Francia. Y bueno, ya digamos hacia el siglo XIX, comienzan a aparecer más asociaciones de investigadores, de científicos, en un deslinde, digamos, respecto de lo que serían los naturalistas, por ejemplo, ¿no? Bien, la ciencia entonces es una forma de conocimiento
del ser humano muy reciente, ¿no? Y que está fundamentalmente ligada con lo que podemos llamar el mundo moderno, la civilización moderna. Y la ciencia es uno de los pilares del mundo moderno, ¿no? Junto con otros 3 o 4. ¿Cuáles son los otros 3 o 4? Son el capitalismo como forma, digamos, de economía, el uso de los energéticos fósiles. Claro, comenzaron primero con el carbón mineral y luego sigue con el petróleo y finalmente con el uranio y la energía nuclear más recientemente. La industria, ¿no? Estamos hablando también del proceso de industrialización. Y bueno, hay más elementos que caracterizan al mundo moderno, pero digamos, esta trilogía entre ciencia y por supuesto sus derivados tecnológicos, capital y energía fósil, son prácticamente 3 pilares, 3 bastiones con los cuales se fue y se va construyendo el mundo moderno, el mundo que hoy conocemos y que hoy vivimos. Como forma de conocimiento actual, existe una marcada idealización de la ciencia. Prácticamente hoy en día se considera la ciencia y sus derivados tecnológicos como, digamos, una forma de entender la realidad que muchas veces se considera como la única válida incluso, y por supuesto en una posición que no solamente idealiza, sino que coloca a los científicos y a la ciencia como los propietarios únicos de la verdad y del conocimiento, lo cual esto no es cierto. Y por lo tanto de aquí deriva una especie de dogma que establece algo así como que todo descubrimiento científico y toda innovación tecnológica son moralmente buenas o buenos. Esto es parte, digamos, de una visión internalizada en lo colectivo. Y esto, como se ha hecho desde los pensadores críticos, conlleva a la idea de que todo trabajo científico es positivo, en automático, ¿no? De que toda contribución científica es ideológicamente neutra, políticamente neutra, y esto no es cierto. Y por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que no hay una ciencia, hay muchas ciencias, hay muchas maneras de hacer ciencia y hay muchas formas de aplicar el conocimiento científico con diferentes fines. Hoy en día la ciencia está en crisis por la crítica de dos vertientes. Por un lado, el pensamiento complejo, que hace toda una crítica epistemológica al actual aparato científico y por el cual afirma que hoy en día, no obstante este enorme desarrollo que tuvo la ciencia en los últimos 100 años, por decir una cifra, adolece de un problema de integración, de holismo, y que por lo tanto sufre un proceso de excesiva especialización. Esto se ha discutido mucho, ¿no? Y de ahí sale toda esta idea de la interdisciplina y de la multidisciplina, etcétera, que no necesariamente implica, esto es muy importante, no implica necesariamente la supresión de las especialidades. No es que se quiera suprimir digamos, a los especialistas, sino que hoy en día la interpretación de la realidad se ve limitada si se está abordando solamente desde perspectivas particulares o sectoriales. Por lo tanto, al menos desde el punto de vista epistemológico, digamos, una ciencia congruente sería aquella que realiza abordajes de la realidad mediante equipos multidisciplinarios en la que participan los especialistas, pero con la capacidad de diálogo
y con la capacidad de integración. Yo frecuentemente lo ejemplifico, por ejemplo, con el análisis regional, por ejemplo. El análisis de una región, para entender los procesos complejísimos de solamente una región, piensen ustedes en una cuenca, no es posible hacerlo ni desde la biología, ni desde la hidrología, ni desde la hidrología, ni desde la antropología. Tiene que ser un equipo que entienda los procesos en conjunto de un territorio determinado. Este es un ejemplo clarísimo. La interpretación parcial de una región nos lleva a tomar decisiones equivocadas, es clarísimo, ¿no? Y como esto hay muchísimos ejemplos, ¿no? Todo el tiempo, y buena parte del atorón que vive la ciencia hoy en día, porque está desbordada por la complejidad de los fenómenos que además tienen que ver con todo el proceso de aceleramiento de la época moderna y de los últimos, por lo menos desde 1950, que se desencadena lo que se llama la gran aceleración en el mundo. La ciencia está siendo desbordada por la complejidad de los problemas que ya no alcanzan a interpretarse y mucho menos a predecirse. Entonces, esta es la crítica que hace el pensamiento complejo sobre la ciencia. La otra es la que hace el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico revela que la ciencia ha sido fundamentalmente el principal pilar del capitalismo. El capitalismo se desarrolla, se expande y se consolida utilizando conocimientos científicos y técnicos, no solamente digamos en la implementación de procesos pacíficos, sino también, por supuesto, y especialmente de procesos bélicos, ¿no? Las dos guerras mundiales están basadas en ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, y por lo tanto el pensamiento crítico afirma que conforme en un país, conforme la ciencia va consolidándose y madurando, o en una universidad, se va cada vez más mercantilizando. ¿Por qué? Porque se va cada vez más articulando con las necesidades del capital, fundamentalmente empresas y corporaciones. Entonces estamos frente a una doble crítica a la ciencia, del pensamiento complejo y del pensamiento crítico, y esto entonces nos lleva a pensar que el tema de la ética ligado a la ciencia pues es un tema muy importante, ¿no? Porque estamos ya pasando a una visión, digamos, no ingenua de la ciencia, ¿no? Y aquí aprovecho pues, para señalar algo que tiene que ver con el tema de la divulgación o de la difusión de la ciencia. Para mi gusto, la mayor parte o buena parte de los programas y acciones de lo que se llama la difusión y divulgación de la ciencia están suponiendo una visión de la ciencia que me parece que es ingenua, es decir, no están planteando las diferencias, digamos, que hay, por ejemplo, respecto a cierto conocimiento, y no están planteando tampoco los contextos sociales, culturales y políticos en los que se desarrolla la investigación. Esto, en general, digamos, insisto, es un tema tabú, es un tema que muy pocas veces se aborda, pero por supuesto que existen grupos de científicos, digamos, con esta preocupación de por medio. En México, hace ya varios años, hemos fundado la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, la UCS, busquen ustedes en internet, lo van a encontrar, y donde hay 8 o 10 programas, digamos, de investigadores trabajando de manera crítica sobre ciertas problemáticas y tomando posición respecto de problemas como el tema de los transgénicos, como el tema del desarrollo de las ciudades, como el tema de la energía, etcétera, etcétera. Bueno, ¿a qué estoy arribando? Bueno, pues estoy arribando a una visión de la ciencia que merece todo el tiempo nuestro escrutinio, que merece todo el tiempo nuestra revisión, que no podemos quedarnos simplemente con la aceptación tácita y total de cualquier aporte científico.
El mundo moderno es un mundo maravilloso por un lado, pero también es un mundo terrible, ¿no? Lo que vivimos hoy en día. Y de ambas facetas de la realidad moderna, la principal causante ha sido los aportes científicos y tecnológicos. Entonces, digamos, por un lado, pues tenemos una gran cantidad de avances en términos de seguridad, de bienestar social, de bienestar humano, de salud, etcétera, en todos los sentidos, pero también tenemos todo lo que es la contraparte, ¿no? La química es la causante de las 200.000 sustancias tóxicas registradas en Europa, por ejemplo, sin control, ¿no? La ciencia, la física es la culpable por supuesto, de las armas nucleares y de todo lo que sucede con el tema de las armas, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos desdeñar esta bipolaridad, digamos, ¿no? del conocimiento científico y tecnológico. Siempre, siempre, siempre. Bueno, y entonces luego entramos al tema de la ética. Está muy poco abordado. Intenté, sin mayor pretensión ni mayor esfuerzo, ver que hay muy pocas publicaciones, al menos en México. Me he encontrado con este libro publicado por CONACYT, Ética de la Investigación e Integridad Científica, de David Websel y Manuel Ruiz de Chávez, publicado por CONACYT junto con la Comisión Nacional de Bioética, y nos da una primera aproximación al tema de ciencia y ética, aunque con un sesgo hacia el tema médico, pero aquí ya hay un primer intento interesante. Se acaba de publicar el libro hace pocos años, y bueno, entonces aquí el tema de la ética aparece como un elemento más en relación con la ciencia. Les leo un fragmento pequeño que escribió el director de CONACYT en el prólogo que escribe para este libro. La práctica ética de la ciencia no solo es un imperativo, sino que constituye una exigencia metodológica para el ejercicio pleno de la investigación. Por ello, la observancia de principios éticos en investigación básica, experimentación y publicación de resultados no debe considerarse como un freno a la investigación, sino como un valor del científico que actúa en beneficio de la disciplina y de la sociedad en general. Pues solo así es posible asegurar el progreso de la ciencia. Es necesario que la investigación científica se lleve a cabo de manera libre, pero que su práctica sea conforme a lineamientos éticos, procurando en todo momento tanto el avance científico como la seguridad pública. Entiendo que quiso decir seguridad pública, seguridad social. De ahí la importancia de analizar formas para identificar y prevenir las faltas éticas en la ciencia, desde la omisión, la negligencia hasta el fraude. Y en el libro se hace una especie de categorización de diferentes tipos de omisiones o de faltas, incluyendo, a lo cual vamos a referir ahora, lo que se llama el conflicto de intereses. El conflicto de intereses es cuando un investigador, un científico, de alguna forma, no solamente es investigador y realiza labores de carácter científico, sino que también tiene intereses de otro tipo, pueden ser económicos, políticos, ideológicos, y aquí entra un conflicto de intereses, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, podemos entender por qué, por ejemplo, no hay una garantía de que un científico, incluso por muy renombrado que sea, mantenga mínimamente una ética, ¿no? Ejemplos hay varios. Me recuerdo, por ejemplo, el premio Nobel de Física, William Shockley, que después de haber ganado el premio Nobel se dedicó a escribir textos tratando de demostrar que los negros, los mexicanos, los latinos eran inferiores a los blancos. Es un ejemplo así aberrante, ¿no? de un premio Nobel, ¿no? Con estas posiciones. El segundo, y si aquí hay biólogos lo van a
reconocidamente, es el caso del premio Nobel, el descubridor del ADN, Watson, ¿no? Reconocidísimo como, bueno, junto con Crick, los descubridores del ADN. Y justamente Watson fue hace unos 3-4 años, o quizás un poco más, ya no recuerdo, pero le han descubierto también una posición en la cual también decía que genéticamente los africanos eran inferiores, por ejemplo. Y esto llevó a que fuera, ahí sí interesante, porque su comunidad, digamos, es un instituto de Nueva York, es decir, un comité, digamos, de ética, ¿no? Justamente analizaron sus declaraciones o sus textos y decidieron echarlo fuera del instituto, un premio Nobel, digamos, ¿no? Entonces, no hay una garantía, insisto, de que un investigador tenga que ser necesariamente, tenga que seguir, digamos, principios éticos rigurosos. En México, yo lo señalé en un artículo, tenemos el ejemplo del principal biotecnólogo de esta universidad, que está a favor de los transgénicos y que desgraciadamente se pasa dando conferencias en las que no acepta toda la evidencia que existe respecto de los problemas que tienen los transgénicos, especialmente en el caso del maíz transgénico, tanto en términos de la contaminación genética del resto de las variedades como en términos de la salud de quienes estaremos consumiendo organismos genéticamente modificados. Está también casos como el de las dos principales revistas científicas del mundo son Nature y Science. Y Nature, en un acto también irracional, incomprensible, por un lado le publica un artículo a nuestro colega doctor Chapela de la Universidad de California, Berkeley, que muestra contaminación de maíz transgénico en Oaxaca. Le publica un artículo en Nature y después, por presión de las grandes corporaciones biotecnológicas y farmacéuticas, la revista Nature, un año después o unos meses después, publica un editorial diciendo que estaba mal de evaluación y que ese artículo era dudoso. Las principales revistas de medicina, por ejemplo, hay muchos casos en los que en las principales revistas científicas de medicina hay una especie de veto a todos aquellos artículos que afectan, digamos, los intereses comerciales de las grandes corporaciones, en este caso productoras de medicamentos, y etc. Entonces, el tema de la ética es muy importante. Yo creo que necesitamos comenzar a abordarlo y a enfrentarlo, y en el proceso que se viene aquí en la UNAM de democratización y que comienza el próximo 18 de mayo, comenzaremos a abrir una línea del tema de la investigación científica en la UNAM y en general en México. Bueno, esto fue la parte de introducción, y entonces el tercer tema pues, es el tema de la ecología. En el tema de la ecología tendríamos que ver qué está sucediendo con la investigación en torno al tema y cuáles estarán siendo las reacciones desde la ciencia y desde los investigadores. En un libro publicado que se llama Ecocidio en México, bueno, he mostrado con muchos más autores que, bueno, nuestro país está sufriendo un verdadero avasallamiento de sus recursos naturales, fundamentalmente por acción de grandes proyectos depredadores en todo el país, y que esto se ha agudizado y que se ha vuelto realmente una problemática central, digamos, ¿no? A tal punto que hoy es difícil hablar de ecología en México si no hablamos justamente de los procesos de destrucción que están ocurriendo en todo el país y de las resistencias que existen para evitar que ocurran.
Y la pregunta es, ¿qué papel están jugando los científicos, los ecólogos, los investigadores del país en esta conflictiva? Entonces, a esto voy a dedicar los próximos minutos y a tratar de mostrarles un panorama de lo que yo creo que está sucediendo. ¿Vale? Bueno, aquí están justamente dos libros ligados con esta situación de depredación, de deterioro, de aniquilación de recursos en el país, que están en el libro del ecocidio en México, pero también en otro libro que se llama México, regiones que caminan hacia la sustentabilidad, publicado por la Universidad Interamericana de Puebla, y en la cual mostramos también los caminos alternativos. Digamos, aquí hacemos una síntesis de proyectos exitosos en México que justamente serían la contraparte, digamos, de la destrucción, y que por supuesto que nos da un panorama optimista y esperanzador de lo que está sucediendo. Bueno, para poder entender el problema de la destrucción de la naturaleza en el país y en el mundo, tenemos que entender mínimamente que existe un contexto en el cual desde hace, pues prácticamente desde que los historiadores hablan del nacimiento de la civilización, digamos, pero es el nacimiento justamente de las primeras sociedades inequitativas, es decir, donde hay relaciones ya de explotación de una minoría sobre la mayoría, y de la aparición, por supuesto, de las ciudades y, por supuesto, de la aparición del Estado, digamos, ¿no? Estamos hablando de unos 5.000 años de entonces hacia acá, y podemos quedarnos que en este periodo de estos 5, 6, 7.000 años quizás, cada vez queda más claro que ha sido un juego de tres poderes: el poder político, el poder económico y el poder social, ¿sí? Y que hoy en día el poder político se expresa a través de la participación de los partidos y de los gobiernos, es decir, del Estado, ¿no?, en sus diferentes niveles. Por su parte, el poder económico lo identificamos como el conjunto de empresas privadas, de corporaciones y los mercados que dan lugar estas instituciones de carácter económico. Y finalmente, el poder social hoy en día lo identificamos como los conglomerados sociales. Pueden ser comunidades, cooperativas, sindicatos, universidades, asociaciones de profesionistas. Es lo que somos la sociedad civil. Y que hay permanentemente un juego en el cual el poder político quiere controlar el económico y el social, o el económico quiere controlar el político y el social, y la que en general, digamos, el poder social ha permanecido bastante pasivo o con diferentes expresiones a lo largo de cada país y de cada situación histórica, ¿no? ¿Por qué traigo esto a la vista de ustedes? Bueno, pues porque van a ver cómo esto va a tener que ver con el juego que se está dando en términos de la discusión ecológica de México. Bueno, vamos a empezar diciendo que pues hoy en día estamos viviendo la fase corporativa del capitalismo, es decir, como nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tal concentración de poder económico, nunca antes. Ustedes todos siempre están viendo, digamos, las noticias que salen y los informes y reportes, los libros como el del economista francés Piketty, donde habla de la desigualdad social, los reportes de Oxfam, los reportes de Naciones Unidas. Todo el tiempo estamos confirmando la existencia del poder, el megapoder, digamos, en términos de grandes monopolios de las corporaciones que prácticamente dominan podemos decir, la gran mayoría de las ramas, digamos, de la economía del mundo. Estas grandes corporaciones son poderosísimas, ¿no?, y cada vez tienen más influencia. Es decir, el poder económico cada vez tiene más influencia y más pues poder finalmente sobre las instancias políticas y sociales. En términos de ecología, tendremos que entrar ya en este contexto a el famoso tema del greenwashing, el lavado verde. Quiero darles un paseo rápido, ¿no?,
para que vean ustedes lo que significa este intento, porque estas mega instituciones tienen la capacidad también de generar información y propaganda para hacernos creer cosas que no existen. Si no solamente una corporación, digamos, pues trata de llegar al máximo de la ganancia, sino que también trata de hacernos ver a los ciudadanos del mundo que el papel de esas corporaciones es un papel, digamos, positivo, tanto en términos sociales, humanos, como en términos ecológicos, ambientales, ¿cierto? Si interesan, yo he escrito dos artículos: El glamoroso encanto de la ecología, en la jornada septiembre 14 de 2014, y Volkswagen por su amor al planeta, la jornada septiembre 29 de 2015. ¿Qué es esto del greenwashing? Bueno, pues es una imagen que es verdadera. En términos de la salud ambiental y del equilibrio ecológico, hay una avalancha prácticamente de propaganda tratando de demostrar que, digamos, las grandes corporaciones y compañías están, digamos, del lado positivo, ¿no? Aquí rápidamente un panorama. En términos de lo verde, de lo sustentable, todo el tiempo está, por ejemplo, aquí la Coca-Cola, el tema del árbol y planeta de hierro, tenemos soluciones ambientales con el tema de las eólicas. El verde paga, ya no es una moda, hay una demanda millonaria de productos sustentables, empieza todo el tema de la economía verde, es decir, aquí la pregunta, y lo pongo en contexto, por supuesto, de las iniciativas de los compañeros que me han invitado. Aquí el problema es que hay una contradicción fundamental entre los intereses del capital o del capitalismo y el equilibrio de la naturaleza. Los intentos por querer sobrellevar esto es lo que se llama una economía verde, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, hoy en día, digamos, está liderada, por ejemplo, por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El PNUMA es, desde la reunión de Río de la última reunión de Río de Janeiro, ha impulsado, junto con las corporaciones y empresas de todo el mundo, esta idea de que la solución ecológica es un negocio rentable. Un poco, digamos, para decirlo así, de manera muy esquemática. O sea, todo esto está ahí, digamos, y está también en el tema de los negocios verdes. La revista Expansión, se han dedicado temas a esto. Vean lo que pone la Kellogg's. Y en México, bueno, llegamos hasta el grupo financiero Monex. No sé si ustedes saben quién es el grupo financiero Monex. Bueno, pues fueron los que hicieron ese movimiento extraño de millones de pesos, ¿no? En la campaña del actual presidente de la República. Bueno, pues Monex ya tiene el fondo verde, que dice, le da además de buenas ganancias, grandes satisfacciones, y ponen ahí la ecobanca y en una colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es una entidad gubernamental, ¿no? En México hay muchas, pero yo les voy a pasar 5 o 6 nada más ejemplos que quiero que ustedes tomen conciencia. Este es el caso de Cemex Mexicanos, que es, quizás creo que es la principal, ¿no?, transnacional mexicana, con presencia en muchísimos países. Cemex, desde hace muchos años, los dueños, digamos, fundamentalmente se volvieron ecologistas, digamos, y apoyaron la publicación de muchos libros y de campañas, etc. Pero hoy en día Cemex tiene en su haber una demanda, me parece que en Perú, en Colombia, por haber realizado destrucciones, no recuerdo de dónde. Pero lo más grave es que Cemex, que es de Monterrey, es la principal provocadora de la contaminación del aire de Monterrey a través de sus productoras de arena, a tal punto que Monterrey es una de las ciudades más contaminadas del mundo, no solo de México, ¿no? Y la causante es Cemex. O sea, por un lado hizo toda una campaña verde, y por otro lado está sucediendo algo que ya ha sido mostrado, digamos, ¿no? El osito bingo también está presente.
en esto. Todo ha sido ecológico y fundamentalmente transporte ecológico y el tema de la energía eólica, donde se sabe que han realizado convenios poco éticos con los ejidos y comunidades del Istmo de Tehuantepec, donde hay, ahorita vamos a ver el tema de los conflictos. Walmart es otro, digamos que es la corporación de tema comercial más importante del mundo, pues también ha asumido todo el tema ecológico en su campaña publicitaria, ¿no? Con cosas tan sencillas como que hay una caja ecológica, no sabemos por qué, y que hay, ¿no? Ya se vuelven ecológicos porque dan unas bolsas verdes, ¿no? El caso de la Volkswagen es realmente especial. Esta imagen, ¿no? Si ustedes ven con cuidado esta imagen, bueno, pues es como querernos meter al mundo de Disneylandia, ¿no? O sea, el coche integrado a una naturaleza idealizada, con los huevos, colibríes y los animales, en fin. Y la Volkswagen, desde hace por unos 10 años, ha tenido una campaña internacional muy fuerte de lo que llaman pensar azul. Todo el tiempo jugando con el auto, que además el auto es un artificio, ¿no? No solamente es el artificio emblemático de la modernidad, ¿no? Ustedes saben que se construye un auto por cada 2 seres humanos que nacen. Por un lado, y además el auto es la tecnología más peligrosa del mundo moderno, por la sencilla razón de que cada año mata a 1 millón de seres humanos, cada año, y deja heridos entre 25 y 30 millones de seres humanos. 25 y 30 millones. En Estados Unidos, el número de muertes por accidentes automovilísticos es mayor que el número de norteamericanos muertos en las 2 guerras mundiales y en la guerra de Vietnam y Corea. Todo esto no se ve porque siempre he insistido, en el mundo de hoy vivimos todo el tiempo bajo un enorme bombardeo de información, de propaganda que nos está todo el tiempo intentando adormecer. Nos oculta, conocimientos importantes, ¿no? Y nos está todo el tiempo machacando sobre el otro. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero aprovecho rápidamente. Por ejemplo, ¿qué tanto saben ustedes sobre el tema de cooperativas, por ejemplo? Las cooperativas, que digamos serían la modalidad antitética a la corporación, es exactamente lo contrario, porque una cooperativa es un conglomerado, ¿no? Es una institución económica, productiva, demasiado, donde no hay patrones y trabajadores. Todos son socios en una cooperativa. ¿Qué tanto sabemos sobre cooperativas? Casi nunca se sabe nada. Muy poco se sabe de cooperativas. Pero, oh sorpresa, métanse ustedes al internet y verán que existe una, ¿qué será? Es una asociación o es una gran, es una asociación internacional o mundial de cooperativas que tiene 800 millones de socios, por ejemplo. Y el tema de las cooperativas es un tema que muy poco vemos, porque es justamente la antítesis del modelo, digamos, dominante en el mundo moderno. Bueno, la Volkswagen, que en México su lema fue por amor al planeta, se mete también a intentar influenciar la investigación científica y ha creado un premio anual en la cual varios colegas de la UNAM y de otras partes han ganado, ¿no? Se da cada año con un comité, etcétera, pero digamos, si la Volkswagen, digamos, se para el cuello y aquí está otra imagen. Y bueno, ya ha pasado creo que 10 años con esto. Y bueno, pero antes de esto, bueno, pues en el año pasado, ¿saben lo que pasó con la Volkswagen? ¿No? Se comete un fraude inmenso. Ya no recuerdo la cifra de cuántos autos tienen que ser
modificados, reparados por lo que sucedió, ¿no? Hicieron trampa con los mecanismos del motor, que se garantizaba que era un motor que no contaminaba, en realidad hicieron trampa. Ese fue el gran escándalo el año pasado, ¿recuerdan? Lo de Volkswagen. Ahora va a pasar con la Mitsubishi, otra empresa también automovilística, y ya acabo de leer ayer en El País, y ya vienen otras 2 o 3 que están también amenazadas de ser reveladas por sus trampas, digamos. Entonces, en el artículo que escribí en La Jornada sobre la Volkswagen, yo me pregunto, ¿no deberían nuestros colegas estar devolviendo los premios como un acto de congruencia mínima? ¿No? Yo nunca había aceptado un premio de la Volkswagen, por supuesto, pero bueno, dejemos que esto sea menos estricto. Bueno, el gran tema también es el tema de la Coca-Cola. Esta enorme empresa mundial, etcétera, etcétera, ¿no? También ha asumido todo el tema. ¿Por qué no? Porque nos mueve cuidar el planeta. Y vean ustedes aquí otra vez la imagen de los elementos de la naturaleza con el agua embotellada, ¿no? La sustentabilidad está presente en buena parte de los sitios que las compañías exponen a través de internet. Si ustedes se encuentran con compañías de estas, van a encontrar casi siempre que su filosofía que las guía es la filosofía de la sustentabilidad y del respeto al medio ambiente. Es una cosa así casi como común, tanto que lo he visto incluso en la principal empresa fabricante de armas en el mundo, que por cierto, las 10 principales empresas que fabrican armas del mundo tienen a su disposición entre 100.000 y 120.000 investigadores y técnicos. O sea, también hay una ciencia para la guerra, hay una ciencia para la destrucción. O sea, en México somos 25.000 en el SNI, son 100.000 investigadores, por lo menos, trabajando en las 10 principales compañías. O sea, vean ustedes que no es un problema de que la ciencia sea automáticamente, moralmente positiva, ¿no? Coca-Cola, esta transfiguración entre la botella y el árbol, ¿no? Es parte de la propaganda. Hay muchísimo, ustedes se meten a buscar esto y es muchísimo. Aquí la Coca-Cola también da un premio de la divulgación periodística en sustentabilidad, ¿no? Y esto es muy interesante, vean ustedes. Aquí está un poco lo que les decía. Este es un discurso que ofreció el presidente de Coca-Cola México, Brian Smith, como parte integral de su filosofía de bienestar sustentable. ¿No? Coca-Cola ha reflejado y hecho patente su compromiso durante más de 8 décadas de presencia en el país. O sea, la palabra sustentable no existía hace más de 8 décadas. De múltiples acciones a favor de las comunidades en las que opera y abarcando en sus programas los ámbitos educativo, social, económico y ambiental. Y luego, es por ello que con gran orgullo colaboramos en un proyecto tan importante como la edición de este libro. Y pues hablando de un libro, y el libro pues fue realizado por 3 reconocidos investigadores de la UNAM, incluyendo el premio Nobel. Aquí está. La pregunta es, ¿dónde está el elemento ético de un investigador? ¿Es que esto es factible hacer esto? No sé, me entra la duda. Porque justamente el año pasado, antepasado, se publicó este libro de Giancarlo Delgado, que es investigador aquí del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, ¿no?, en Humanidades. Giancarlo Delgado, Premio Nacional de Ciencias por parte de la Academia, y publica este libro, Apropiación de agua, medio ambiente y obesidad, los impactos del negocio de bebidas embotelladas en México, donde hace toda una investigación con más colegas, en las que muestra cómo la Coca-Cola junto con la Pepsi-Cola y las cerveceras están apropiándose de todos los acuíferos, los manantiales del país. Se puede Coca-Cola de acuíferos nacionales. Esto está
documentado con mapas, etcétera, etcétera. O sea, hay un acto también poco ético para apropiarse del agua y sobre todo el tema del embotellamiento del agua, ¿no? El agua embotellada, que sabemos que el agua embotellada surge por la ausencia de un agua sana, tomada de la llave del grifo, como sí sucede en otros países. Porque quienes han estado en Costa Rica, en Costa Rica uno está en Costa Rica y puede uno tomar agua de la llave en cualquier parte, sea del campo o en la ciudad. En España igual, en España todo el mundo toma agua de la llave. ¿Por qué en muchos países no? Pues porque ha habido un quiebre de los sistemas públicos de producción de generación de agua. Se han estado privatizando, digamos, todo el tema del abasto del agua en las ciudades y en otras partes, y pues hoy estamos pagando por salud, por seguridad de nosotros mismos, el agua embotellada. A tal punto que México es ya el primer país per cápita consumidor de agua embotellada, y somos el segundo país consumidor de refrescos después de Estados Unidos. O sea, esto normal les da una idea de lo que está sucediendo. Bueno, todavía está el tema de Telmex y de las fundaciones del grupo Slim, ¿no? Estas corporaciones, ahora sí mexicanas, digamos, pues tienen proyectos mineros en Baja California, tienen proyectos en Querétaro, Hidalgo, donde se acaparan tierras, etc. Y también pues tienen digamos, su imagen verde, su imagen ecológica. Aquí está con investigadores de aquí del Instituto de Ecología de la UNAM. Aquí están otras imágenes. Se ha creado una alianza entre el World Life Fund y la Fundación Carlos Slim, y entra todo el tema de los intentos por aprovechar, digamos, el prestigio de los científicos para apuntalar sus propios proyectos comerciales, ¿no? En fin. Bueno, este fue un panorama muy rápido y ya voy a terminar con también un panorama de lo que está sucediendo en México, provocado fundamentalmente por el interés corporativo, ¿no?, en relación con recursos muy concretos. Los territorios del país están hoy siendo amenazados por las concesiones y los permisos que han ofrecido el gobierno mexicano en los últimos 15, 20, 25 años, ¿no?, para los diferentes proyectos de minería, hidroeléctricas, extracción y conducción de petróleo y gas, extracción por fractura hidráulica, que es el famoso fracking, ¿no?, que terriblemente gasta enormes cantidades de agua y contamina de manera muy evidente, incluyendo la generación de sismos, ¿no?, en las regiones por la fractura hidráulica, la fractura geológica que provoca, proyectos de residuos, de acumulación de residuos tóxicos y peligrosos, megaproyectos, proyectos megaturísticos, desarrollos habitacionales, con toda esta cantidad de casas que se construyen, y el tema de los transgénicos, maíz y soya transgénica, además de las carreteras. Bueno, un ejemplo. En buenos sexenios han sido otorgados 27.199 concesiones a empresas mineras en México. Esto es un fenómeno que ocurre en toda América Latina, especialmente en Colombia, Perú, Argentina, etcétera, etcétera. Aquí es interesante que grupos de investigadores, digamos, de contra, ¿no?, han estado, sobre todo geógrafos, han estado haciendo el mapeo de todos estos impactos. Estas son regiones actuales potenciales con fracking, vean ustedes desde Tamaulipas, Veracruz, etcétera, etcétera. Hay ya algunos ya operando. Concesiones de agua para las empresas mineras, está todo mapeado en el país, y identificadas las empresas mineras, Grupo México, Goldcorp, ArcelorMittal, fundamentalmente empresas mineras canadienses, que son las que dominan, ¿no? Este es el caso del gasoducto que piensan meter atravesando 3 estados, que son Tlaxcala, Puebla y Morelos,
y que pasa por una zona de alto riesgo alrededor de Popocatépetl, y lo cual ha provocado, vamos a ver, las reacciones, digamos, de resistencia. Y este es el mapa de hace 2 semanas que obtuvimos en mi laboratorio sobre conflictos ambientales en México, ubicados por municipio y por tipo de conflicto. Y estos son los números: 286 conflictos socioambientales en el país, que ocurren en 420 municipios. Es la quinta parte, la sexta parte del total de municipios del país, a partir del recuento de 800 registros demográficos. De cada conflicto disponemos de ubicación, actores del conflicto y una breve historia. La mayor parte son conflictos mineros, 72 de ustedes, seguido por hidráulicos, energéticos, etcétera, etcétera. Este es el panorama de la situación del país. ¿Y cuáles son las resistencias, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchas resistencias. Existe ya el Congreso de los Pueblos de Morelos, 30 comunidades contra acueducto, autopista y termoeléctricas. En Sierra Norte de Puebla, donde está la mayor resistencia, más de 100 comunidades contra mineras hidroeléctricas. Aquí algunas fotografías. Hay una gran movilización, ¿no?, para evitar estos proyectos depredadores. ¿Se acuerdan ustedes? Está ahí el caso muy publicitado de aquella minera china que quería entrar y que fue prácticamente expulsado, ¿no?, por miles de habitantes de comunidades que se pusieron de manera organizada. Esas son las reuniones en Sierra Norte de Puebla, cada vez son mayores, hasta 5,000 participantes en estas asambleas. En el mismo Tehuantepec, contra los parques eólicos, 10 comunidades. Este es no es Xochicuautla, pero me acabo de enterar que esto ha sido al menos muy golpeado hace unos días por el proyecto de la carretera de Ciudad de México a Toluca, por el aeropuerto. En Atenco, el tema del nuevo aeropuerto, 7 comunidades. Y esto es muy reciente, también hace 2 o 3 semanas, una gran reunión en Oaxaca, donde 40 comunidades se organizan para defenderse contra la minería. Y por supuesto no podemos dejar fuera pues el tema de los caracoles zapatistas, donde también son territorios, digamos, ganados al control social, ¿no?, al control social. De esto pues ha habido una gran acción, digamos, en contra de los dirigentes opositores a los megaproyectos, y con esto va a terminar. Eso tiene que ver también con el papel de los científicos en la aprobación de estos proyectos. Aquí entra el tema de lo que se llaman las MIAs, que son manifestaciones de impacto ambiental, que por ley todo proyecto, aquí es una síntesis bastante buena: parques industriales, parques acuícolas, granjas acuícolas de más de 15 hectáreas, carreteras, vías férreas, proyectos de generación de energía nuclear, presas, proyectos que alteran las cuencas hidrológicas, planes o programas parciales de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico, conjunto de proyectos de obras y actividades que pretendan realizarse en una región, etcétera, etcétera. Están obligados a presentar una manifestación de impacto ambiental realizado por un consorcio, una institución, una universidad, un tecnológico que, digamos, avale que no va a haber impactos ambientales en estos desarrollos, ¿no? Aquí, por desgracia, entra otro gran tema también del tema de la ética y la ciencia, que es que pues aquí hay también problemas de corrupción, y hay o entidades fantasmas, o serían entidades patito, digamos, así como decías, patito, que están dedicadas a probar, a inventar manifestaciones de impacto ambiental de manera muy superficial, haciendo trampa para que los proyectos avancen. Pero por desgracia también hay elementos también de que en universidades como la UNAM hay también avales para proyectos. No quiero entrar en detalles, pero hay también. Y esto de nuevo me mete al tema de la ética.
Bueno, pues este era el panorama que yo quería darles en términos de la conflictividad ecológica. Como ustedes ven, el papel de los científicos es también fundamental. Y entonces todo esto me lleva a hacernos una gran pregunta. ¿Cuál es el objetivo de hacer investigación científica en una universidad como la nuestra? No debemos estar ya discutiendo los asegúnes y los pros y contras de diferentes líneas de investigación. No tendríamos que estar generando una ciencia con compromiso social y ambiental. No necesitamos estar discutiendo esto ya. En fin, esto lo hago como una primera invitación, digamos, a que se abra este debate que tiene que abrirse, y hay varios colegas que seguramente en los próximos meses tendremos algún evento ya más general, pero yo aproveché la invitación de los compañeros estudiantes para dar un avance de lo que yo creo que tiene que discutirse ineludiblemente y que tiene que ser parte de la formulación de un proyecto de investigación científica con compromiso social y ambiental. Entonces ahí lo tengo. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, tenemos un tiempo para preguntas y comentarios. ¿Alguien quiere empezar? Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Huitzil. Ayer estuve en la presentación del libro, ya que leo que ya llevo algunas páginas leídas y me ha traído a la mente, quiero explicarles un poquito, una brevísima historia, muy breve resumen de mi trayectoria. Yo soy hidrobióloga de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estuve trabajando hace aproximadamente 5 años con el doctor Barkin en la UAM Xochimilco. Y a partir de ahí me fui a las comunidades indígenas de Michoacán, en Campeche, en los Altos de Chiapas, a trabajar sobre todo con la gestión integral del agua. En estas comunidades indígenas aprendí mucho, pero también me di cuenta de que a pesar de que se conservan muchas tradiciones, la cultura es muy rica, muchas costumbres muy arraigadas, una cosmovisión impresionante que respeta la naturaleza, que venera la naturaleza. También por otro lado está la parte negativa, que son comunidades muy rezagadas, marginadas, muy empobrecidas, con mucha desigualdad, en donde no llegan muchas veces los servicios básicos. Y por lo tanto también algo que usted comentaba, hay muchísimos conflictos de toda índole, conflictos por la tierra, conflictos por el territorio, conflictos por los recursos naturales, principalmente el agua. Regreso aquí a la Ciudad de México y entro a trabajar en la Red del Agua, aquí en el Instituto de Ingeniería, en un proyecto muy noble que es la Sala del Agua, que precisamente el día de hoy se está inaugurando en el Museo de las Ciencias Universum. Y yo soy hidrobióloga, yo participo más en el área de investigación biológica. Sin embargo, estuve también conviviendo, colaborando con muchos ingenieros civiles, en su mayoría especializados en hidráulica, los cuales pues están inmiscuidos en todas estas obras de infraestructura hidráulica que han acercado precisamente a la naturaleza, ¿no? Presas hidráulicas, construcción de todas la red de abastecimiento del agua de la ciudad, de los grandes drenajes, etc. Entonces también ahí fue cuando vi también esa doble moral que usted comenta, ¿no? de la investigación, porque hay muchos investigadores que cambian sus principios éticos y cambian sus principios éticos conforme a los proyectos que ellos van adquiriendo por una conveniencia económica, y se amoldan como usted lo comentó, greenwashing, de esas corporaciones que son extractivistas la mayor parte de las veces. Pero lo peor de todo es que los investigadores se venden, y
Y ahí es cuando me surge la gran preocupación. Este libro, estas páginas que llevo leídas de ayer para hoy, no me hace otra cosa que recordar que otra vez volverme a preocupar. Surge a mí una gran preocupación porque ¿qué vamos a hacer? Aquí usted plantea que, yo lo conozco, no hay muchas alternativas modernas, que es lo que se le llama transmodernidad, lo que se ha hecho en Ecuador, en Bolivia. Sin embargo, también eso es una alternativa, pero también usted mencionaba que la ciencia es el motor del capitalismo. O sea, si los científicos siguen modificando sus principios éticos para moldarse a los convenios con las corporaciones pues transnacionales o sea, ¿en dónde está la conciencia? ¿En dónde queda la ética? O sea, ¿cómo se va a conseguir eso? ¿Qué cambia? Porque no nada más es de que la gente, los ciudadanos, adoptemos esas nuevas alternativas, sino que también los científicos, que son, como usted ya lo mencionó, es una gran parte de la población y que realmente es el motor del capitalismo, que también ustedes también deben de cambiar, ¿no? Su mentalidad. Gracias. Pues lo felicito, doctor. Es siempre enriquecedor escucharlo, sí, las aportaciones que nos hacen. Ayer asistí a una conferencia sobre derechos humanos y uno de los ponentes, sí, me llamó la atención lo que comentó. Sí, él dijo: falso que la riqueza de los humanos estriba en su diversidad. Sí. O sea, eso realmente, pues, conforme a lo que usted ha comentado en algunos de sus libros, que la diversidad pues, es algo enriquecedor, ¿no? Sí, dice ya que somos iguales socialmente. Sí. Bueno, eso fue lo que comentó, y es un comentario personal que representó los derechos humanos de nuestro país. La problemática que usted comentó, sí, en todos los aspectos, económico, político, social, usted mismo habla de índices de civilización, ¿no? Sí, aquí la cuestión es cómo podemos enfrentar esa civilizatoria ante ese poder que tiene el actual sistema. Sí, es complicado, pero sin embargo hay ejemplos en algunos lugares, como sobre todo aquí en nuestro país, sí, en donde han podido enfrentar con otra visión la problemática. Sí. A mí me gustaría que nos comentara un poco más en el aspecto político, ¿sí? ¿Cómo sería cuál podría ser la alternativa? ¿Sí? El año pasado hubo un congreso sobre comunalidad, ¿sí? En el cual usted también participó. ¿Sí? ¿Sería esa la vía para poder resolver muchos de los problemas que estamos actualmente enfrentando? Sí, esa sería mi pregunta. Buenas tardes, felicidades. Siempre un aire fresco a esta ciudad. Creo que el concepto de comunalidad es nos está mostrando al principio, ¿no?, lo que está sucediendo en estas comunidades que están enfrentando el sistema. Bueno, mi pregunta concreta es: traté de conseguir el libro de comunalidad que aparece en la jornada, la información, pero no lo logro conseguir. ¿Dónde se pueden conseguir? Muchos de los libros que aparecen en su página de la ecología es política, los he tratado de conseguir y no. Entonces me encantaría que nos dijera el libro y dónde conseguirlo, porque sí, creo que hay que enterarse de muchas cosas. Comunalidad. Principalmente comunalidad y los libros que menciona en su página de la ecología.
porque muchas veces es muy interesante, pero no podemos acceder, no lo sé, quisiera saber. Gracias. Bueno, para más o menos me llama mucho la atención ver, o sea, diferenciar, bueno, hacer énfasis en que la ciencia jamás ha sido neutral, ¿no? Que la objetividad es un mito, ¿no? Que todo, o sea, es ridículo estar apelando ahora a la objetividad cuando ves que hay procesos históricos, culturales, sociológicos, ideológicos, económicos, que atraviesan todo un conjunto de investigaciones, ¿no? Y ahora también me llama mucho la atención, y bueno, creo que se vio ayer en la conferencia, de que tanto los sistemas productivos, ya sean privados, o sea, el capital, o ya sean comunitarios, o como en regímenes industriales comunistas, a la naturaleza se le sigue viendo como un objeto de explotación, ¿no? Y sigue siendo una teoría sumamente antropocéntrica, ¿no? O sea, incluso en el anarquismo, o sea, esta idea sigue vigente, ¿no? De apropiarse, de destruir el Estado para apropiarse comúnmente de la naturaleza como un recurso, ¿no? En el comunismo es peor todavía, y en el capital no se diga, ¿no? Y también hace como, siempre me hizo mucho ruido de que decir que una comunidad está marginada porque no tiene acceso a ciertos recursos. Es evidente que hay pobreza y hambre, hay gente que se muere por enfermedades curables, pero, o sea, ¿qué es tan necesario para tener electricidad, unos servicios de salud? Hay toda una industria que está detrás de ahí, ¿no? Entonces, ver y respetar esas diferencias. O sea, es evidente que las comunidades tradicionales indígenas viven en un proceso de subsunción, pero por el capital, ¿no? Porque se les despojó de su territorio, de sus conocimientos, de sus prácticas milenarias. Pero eso no quiere decir que ellos tengan que avanzar o que estén en un estadio inferior a los que nosotros estamos como sociedad moderna, ¿no? O sea, si hacemos un balance de cómo viven las comunidades indígenas a cómo vivimos nosotros, o sea, nosotros nos la pasamos destruyendo medio planeta, y ellos también, o sea, no es como para romantizarnos, pero a comparación de nuestro sistema, nosotros parecemos así una mancha negra, como un cáncer que está destruyendo el planeta, y ellos al contrario. Y también ver que esa supuesta pobreza que tienen muchas comunidades, que no digo que haya marginación y violencia, hambre, bla, 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 pero, o sea, si la comparamos, es mínima, ¿no? Y a lo que quiero hacer énfasis en ese sentido es de que no tenemos que ver a las comunidades, o a los primitivos, o a las sociedades así entre el estadio intermedio de la barbarie como abajo, ¿no? Son sociedades con un proceso teórico singular, con un proceso cultural también totalmente diferente, que no tiene tanta relación con el proceso actual, ¿no? Entonces, ver como que cada sociedad se explica por sí misma, ¿no? No tiene que estar siendo como comparada, que es inferior, que tiene un rezago, porque el rezago cultural es una cuestión de un constructo, por así decirlo, discursivo, y de una práctica discursiva también de la civilización para exterminar y para dominar al salvaje o al primitivo, ¿no? Y nada más sería eso, ¿no? Gracias. Gracias, Víctor. Como siempre, es un placer escucharte. En esta reflexión que planteabas al interior de la UNAM, ¿no? En términos de lo que es esta conciencia crítica y cuál es el papel y lo que vamos a hacer cuál va a ser el impacto que va a tener la UNAM en este país, yo creo también que efectivamente tiene que haber una reflexión en términos de la formación de las personas, la formación de las gentes, ¿no? ¿Qué tipo de estudiantes queremos? ¿Qué tipo de profesionistas queremos? Aquí en la misma facultad está habiendo una reflexión en términos de plan de estudios de la carrera de biología, y yo creo que sería interesante poder incidir en ese nivel. Pero particularmente yo quería preguntar el caso reciente de uno de los proyectos que me parece que son de vanguardia dentro de la UNAM en este momento, me parece crítico, además interesante, que es todas las INES, ¿no? Particularmente la INES Morelia, porque el año pasado dio inicio la carrera de ecología. Además, es algo indicativo en términos de un planteamiento de la formación de gente, porque, si no me equivoco, es de las pocas universidades en este momento donde se plantea este tipo de carreras.
que es la carrera de ecología, y obviamente, bueno, pues tú estás inserto dentro de toda esta propuesta, y me gustaría saber realmente, como parte de la carrera de ecología, qué tipo de aspectos están considerando precisamente para llevar a cabo esta reflexión profunda de lo que es el papel de la ecología en términos de su componente. Sí, yo quisiera tomar algunos de los puntos que se hablaron. Me parece que sí es importante voltear hacia abajo y ver todas estas organizaciones comunales y cómo plantean diferentes mecanismos que son sustentables, ¿no? Pero me parece que algo muy importante y que has manejado es que tanto se pueden hacer proyectos conjuntos con ellos en los cuales la ciencia está involucrada, ¿no? Así como esa ciencia está inserta dentro de instituciones, pues algunas de las cuales pueden ser, bueno, son públicas, que implican una relación pues estatal, ¿no? En lo cual pues hay ahí una duda con respecto a un cierto proyecto, qué tanto es justificable en términos de una asociación con instituciones públicas o aún con instituciones privadas, ¿no? Uno de los puntos interesantes es una propuesta interesante que es la que hace Richard Levins en el libro que llama Una pierna dentro y una pierna afuera, ¿no? Entonces una de las preguntas sería ¿hasta dónde y cuándo? Que está complejo, porque igual podríamos nosotros decir, bueno, estos investigadores de ecología tuvieron relaciones con Coca-Cola, entonces yo no debía tener ninguna relación con la UNAM, por decir, ¿no? Sería un punto extremo, ¿no? Entonces, porque una de las preguntas que se le hicieron a Levins en algún momento es, bueno, hay que tener esa colaboración aún con algunos investigadores o con empresas que sean parte de proyectos extractivistas, etcétera, ¿no? Y él lo que manejó es que sí podría ser posible para beneficio desde una postura de la complejidad, ¿no? Desde una postura de la ciencia de la complejidad. Sin embargo, hay que hacer el balance, ¿no? La pregunta es cómo hacerlo y cuáles son los puntos que se deberían tocar y pensar al respecto. Muchas gracias, doctor. Fue muy aleccionadora su plática, con una gran economía de elementos, y veo que está bajo una avalancha pues, de participaciones. Entonces, miren, yo les sugiero, en todo caso, un par de elementos a considerar dentro de su análisis. El primero de ellos es el tema de la racionalidad. Es decir, si nosotros consideramos la relación de la ética con la ciencia, vamos a ver que de hecho hay un imperativo, y ese imperativo es la racionalidad. Y en este caso, los lugares donde se produce ciencia están bajo la racionalidad tecnoeconómica, es decir, se puede hacer cuánto nos cuesta, qué beneficio tenemos. Esta racionalidad tecnoeconómica surge, digamos, de la asociación de ciertas ramas de la ciencia con el capital. Es decir, yo les sugiero quizás considerar que si bien hay campos donde aún impera la racionalidad científica, pongamos por caso la paleontología, hay otros campos donde, digamos, converge la tecnología, el capital y la ciencia, es decir, la tecnociencia. Entonces, bajo esta perspectiva, vamos a encontrar que en realidad quien está dirigiendo ciertas ramas o ciertas perspectivas de la investigación científica lo está haciendo no
no una comunidad científica que busca supuestamente la verdad, sino en realidad está bajo un imperativo del capital, y puede ser el capital corporativo, puede ser el capital financiero, pero lo más grave es que es el capital de riesgo. Este capital de riesgo está bajo una racionalidad económica extremadamente estrecha, es decir, significa que requiere que en 4, 6 u 8 años recuperar no solamente el capital, sino una gran cantidad de dividendos, y estos parecen ser son los que generan la mayor cantidad de riesgos, entre ellos por los 6 riesgos biotecnológicos que usted comentó. Entonces, aquí la cuestión, quizá me atrevo a proponer, no es tanto la ética de un determinado científico o grupo de científicos, ojalá fuera eso. Más bien a mí lo que me preocupa es la estructura institucional que empuja a una comunidad científica a tomar el camino de la asociación con el capital para poder avanzar en sus carreras académicas. Es decir, una política institucional que con fondos públicos está generando conocimiento científico para posteriormente ser privatizado poco a poco a través de los famosos semilleros de emprendedores, en el cual se va a convertir poco a poco en la autodenominada ciencia aplicada. Hay una privatización del conocimiento a través de la patente y posteriormente hay ya la transferencia de este conocimiento hacia empresas privadas. Entonces, como sugerencia, doctor, quizás pudiéramos aterrizarlo, más que sea una cuestión ética, que es importante, por supuesto, reconsiderarlo bajo la perspectiva también de la racionalidad. Muchas gracias, y ojalá nos comentaran esos 6 proyectos biotecnológicos que generan problemas. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo estoy ahorita estudiando, soy estomatólogo, estoy estudiando la maestría en Ecología Aplicada en la Universidad Autónoma de la Unidad Xochimilco, y me estaba cuestionando hace poco acerca de por qué ensalzan tanto a veces a los científicos que están trabajando, que están trabajando ciertas cuestiones que estuvieron trabajando, por ejemplo, en el colisionador de hadrones, ¿no? Están tratando de buscar el bosón de Higgs, y que seguramente esto es algo que existía ya mucho antes de que existiera la Tierra, incluso, ¿no? En otros planetas, pero en realidad pues más o menos es que están al servicio bélico, ¿no? Este tipo de ciencia que no va a atender a la empatía, porque los científicos están trabajando en otro canal muy diferente a lo que es el mismo ser humano, ¿no? Entonces no va a haber como este sentido de empatía con los demás, están metidos en un mundo diferente. Sin embargo, ahorita hablaba un compañero de un tema que Jorge Richman lo abordó con los 3 principios de justicia ambiental, ¿no? Donde está por ahí el principio de justicia interespecífica y el interespecífica, y bueno, que así pudiéramos un poquito más ir encerrando, ¿no? este tema en donde la ética tiene más peso, ¿no? en la ciencia. Ahora bien, hablaba también de la apropiación de un recurso, que no sería lo mismo que una expropiación, que es lo que se está haciendo en el capital, ¿no? La apropiación es entender el recurso que estás usando, por qué lo tienes que cuidar, y por qué si no lo cuidas se va a acabar y no vas a poder vivir con el más, o sea, a partir de él. Entonces, bueno, ahí marcaría esa diferencia. Y para la pregunta directa, es el greenwashing, ¿no? Y la economía verde. Sí, hay muchas cosas en las que estoy igual en desacuerdo con usted, doctor. Sin embargo, también podría presentar una oportunidad para que el cambio no fuera tan vertiginoso o tan violento en lo que es hegemónico ahora en las conductas económicas, ¿no? Si bien Aristóteles ya lo planteaba hace mucho como que era la economía, y que lo difería mucho de la crematística, que es lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Donde la fe o el dinero, el capital ha subido a la N potencia. Tal vez esto podría ser una oportunidad para ir de nuevo regresando a lo que sería una economía, porque
porque a mí me gustaría mucho que regresamos al trueque rápidamente, pero es un poco difícil. Entonces, el greenwashing es algo muy completo a lo que es la economía, es diferente a la economía verde, pero tienen su relación, pero también pudiera en algún punto ser una oportunidad para torcerle el brazo a la economía, es decir, torcer el brazo a la conducta económica, estas dinámicas destructivas del ambiente, y poder ir cambiando ese dinero a un valor diferente que pueda ser el amor o algo, o un intercambio, una empatía con el otro. Sí, hay dos prestaciones. Yo y el compañero ya le damos paso a... ¿Se tiene que retirar? Ok, rapidísimo. Entonces, nada más como parte de los compañeros que organizamos esto, efectivamente consideramos que una ética dentro de la ciencia es fundamental, y una ética bien planteada, ¿no? Se han hecho esfuerzos de construir una ética, por ejemplo, ecosocialista, plantear los ejes axiológicos de acción de la humanidad respecto a la naturaleza y cambiar varios paradigmas, ¿no? El paradigma de la dominación sobre la naturaleza, de verla como un medio para tratar de llegar a fines sin importar lo que eso implique, y otro tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que el profesor, el doctor ha un poco esbozado y ejemplificado con las empresas transnacionales, ¿no? Que son la antítesis de eso, pero que también en la ética, en la forma de comportarnos ante la naturaleza, se debe incluir una política respecto a la naturaleza y respecto a las relaciones con esta naturaleza. Nosotros, como lo mencionaba el compañero de hace dos participaciones, efectivamente hay que cambiar las relaciones de producción que dominan en el capitalismo y generar alternativas anticapitalistas, ¿no? Eso para nosotros es fundamental, de las cuales ya hay ciertos esbozos en comunidades, en ciertas zonas, que necesitamos ir profundizando, y entonces el investigador, el científico o los mismos estudiantes se deben ir cuestionando cómo profundizar esas nuevas relaciones o cómo ir construyendo esas nuevas relaciones. Entonces, pues nosotros, digamos, estamos tratando de generar esa discusión. Igual al final quien se quiera quedar un poco, porque estamos tratando de dar ese salto también fuera de las universidades, sin despegarnos de ellas como base para construir conocimiento, pero generar una alternativa propia también de los movimientos que se van generando. La última pregunta. ¿Puedo? ¿Sí? Gracias. Voy a tratar de meter un poquito de debate a lo que tú expresaste en la primera parte de tu conferencia. A mí me parece que las ciencias de la complejidad no son una herramienta para la emancipación del hombre y poder trascender el capitalismo. Me explico. El problema fundamental que vive el mundo actual es la modernidad. La modernidad como fetiche, la racionalidad como última forma de recurso. Y ahí se dejan un montón de conocimientos fuera del discurso moderno, de la ilustración despótica que fue la que planteó la racionalidad en el eje fundamental de la modernidad después, y su hijo pródigo, que es el capitalismo. De ahí surge la ciencia, y de ahí surge también las ciencias de la complejidad, porque la ciencia de la complejidad surge de la física, y a partir de eso se genera todo el discurso que ahora tenemos en las ciencias de la complejidad, y no es para nada incluyente con otro tipo de conocimientos, como es el conocimiento campesino, el conocimiento indígena, que no se cae en la teología, desde luego la deja fuera, que también es un conocimiento importantísimo, fundamental para entender el mundo. Yo creo que ahí hay una falta de perspectiva, no es una crítica personal, sino es una crítica hacia todo lo que los científicos, yo soy físico, hemos pensado y creído, que sin embargo no es así, no representa una trascendencia para superar al capital y sobre todo la modernidad.
Bueno, hay muchas preguntas y comentarios. Voy a tratar de a ver si puedo responder al menos la mayoría. Pero, es decir, al final lo que yo estoy intentando hacer es iniciar efectivamente un debate sobre estos temas que han permanecido, digamos, pues muy poco abordados. A ver, voy a ir de atrás para adelante. Empiezo por lo último. No, efectivamente, no. Es que yo hice la diferencia entre pensamiento complejo y pensamiento crítico. Efectivamente, la crítica que se hace desde el pensamiento complejo a la ciencia es una crítica meramente epistemológica, digamos, metodológica. Y efectivamente, porque aquí tenemos en México grandes pensadores en términos de la complejidad, y justamente yo noté que al menos en uno muy importante no está contemplado esta otra parte, que sí viene, por ejemplo, ya con el tema de las epistemologías del sur, que vienen sobre todo, digamos, del tema más bien social, ¿no? En fin, sí, de acuerdo. El pensamiento crítico sí hace esa diferencia, pero el pensamiento complejo es más a nivel epistemológico. A ver, agradezco mucho a nuestra colega sobre sí, la distinción. Me parece muy justo lo que nos señala de distinguir entre las áreas o campos donde manifiestamente se va a lo tecnoeconómico respecto de otros ámbitos del conocimiento que no necesariamente tienen que estar ligados. Sí. Le agradezco su anotación y sí, hay que hacer la diferencia porque efectivamente también hay una esfera en la cual se está produciendo conocimiento básico, quizás, ¿no? O de todo tipo, pero que no necesariamente está ligado, no es una expresión de una modalidad tecnoeconómica en la que efectivamente ahí sí el conocimiento se está ligando con los procesos productivos, etc. A ver, el tema de las organizaciones, en este caso de resistencia, etcétera, con el conocimiento. A ver, es que lo voy a tratar de sintetizar así muy generalmente. Yo creo que el problema es que, digamos, hemos dejado a la buena de Dios, ¿no? Digamos, los programas de estudio, los objetivos de la investigación y de la enseñanza, los diseños curriculares, los hemos dejado como muy, ¿no? Y ahí vamos avanzando, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, me imagino, en otras, con el ENES, en Morelos, que voy a tomar el caso de ecología, y en el cual, digamos, no se ha planteado qué tipo de profesionistas necesitamos, qué tipo de educación necesitamos, para qué en un país como este y en un mundo como este que está en crisis, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que procede es comenzar a generar esta discusión y tomar cartas en el asunto. Específicamente, en el caso, por ejemplo, del ENES y de lo que preguntaba el compañero de ecología, en principio yo no estuve de acuerdo con la creación de la carrera de ecología. ¿Por qué? Porque ya tenemos ciencias ambientales. Ecología es parte de las ciencias ambientales. Ciencias ambientales es, y hemos tenido aquí, hay algunos compañeros egresados, llevamos 10 años o 11 años con la carrera de ciencias ambientales y nosotros creemos que ha sido un logro la carrera y los egresados están por todo, no solamente por todo, metidos en muchos proyectos de todo tipo, sino incluso en diferentes países del mundo, los egresados de ciencias ambientales de Morelia. Y tienen una formación interdisciplinaria, o sea, manejan un mismo problemas de economía ecológica que problemas de microbiología o de suelos o de botánica o de qué sé yo. Entonces tienen un panorama amplio que nos permite justamente integrarse a las problemáticas actuales. Y yo ecología no le veo tampoco, es otra vez volver a, de hecho, volver a un, si no se da un matiz, digamos, adecuado, es volver otra vez a una visión mucho más particular que me parece que no, pero en fin. Entonces, yo creo que el problema es que hay un desfase entre la realidad, en este caso del país, y la producción de profesionistas, en este caso en el tema ecológico, ambiental, etc. Ahora, fíjense ustedes, lo que yo conozco no es que tampoco
sea todo blanco y negro, ¿no? Las universidades tampoco están totalmente sesgadas o se están yendo hacia el tema del interés corporativo. Por ejemplo, en Cherán, esta comunidad que se liberó en Michoacán, bueno, hoy en día, bueno, el año pasado una de nuestras colegas que estaba metida en todo el proceso nos decía, calculo que hay por lo menos ya ahorita 35 tesis o tesistas trabajando en Cherán. ¿Y vienen de dónde? Vienen, no nomás vienen de la UNAM o de la Universidad Michoacana, vienen también de la Universidad Iberoamericana, vienen del Politécnico, vienen de tecnológicos. O sea, sí hay ya una mínima quizás masa crítica, estudiantil y de profesores e investigadores que están preocupados por lo que pasa en el país, están informados, están enterados y por lo tanto se articulan con los procesos, en este caso de resistencia y de modernidades alternativas, digamos, ¿no? El punto yo creo que es el puenteo. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias, para mi gusto, debería tener, en el caso de biología, debería tener, por ejemplo, pues una oficina o una instancia que esté articulando egresados de biología con los problemas concretitos del país, por ejemplo, ¿no? No hay esa articulación. En el caso de la TOSEPAN, que es la cooperativa de la Sierra Norte de Puebla, que es quizás el ejemplo más robusto que hay de un proyecto exitoso, bueno, pues ahí hasta el Tecnológico de Monterrey han llegado a estudiantes o investigadores a trabajar con ellos. El problema, yo creo que está ligado a una pregunta que fue de las primeras, el problema es avanzar